se parece bastante. Bueno, entonces, en principio, voy a pedir, si me permiten, compartir la pantalla. ¿Puede ser? Claro que sí, Miguel Ángel, cuando te alejas del micrófono perdemos un poco el sonido. Bueno, ahí estamos. Entonces lo voy a sostener. Muy bien. Puedes compartir pantalla, lo tienes habilitado. Bueno, muy bien. No, pero no me habilita, me dice que no, no me acepta la... Me dice que está inhabilitado para los participantes. No, a ver, bueno, vamos, ahora puedes proceder otra vez. A ver. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, título de la conferencia, y vamos a dar un comienzo a esta conferencia de carácter histórico, un poquito cómo se puede pensar la utopía y la distopía en términos de la teoría sociológica clásica. Si nosotros tomamos, por ejemplo, tres autores clásicos de la teoría sociológica, podemos encontrar que la sociología fundacional de Augusto Comte tiene en parte una propuesta utópica, una utopía del orden en la sociología, es una deontología la sociología fundacional. Es una idea que el conflicto social puede ser anulado en tanto y en cuanto haya una gran corporación industrial aliado a la ciencia. Una forma de pansociología presenta Augusto Comte en esta fundación de una disciplina que nace con una propuesta utópica. Si nosotros queremos comparar con una mirada distópica de la sociedad en un autor clásico de la sociología, bueno, Max Weber, que nos dice que como, como el capitalismo ha perdido su basamento ético-religioso y ha podido prescindir de la ética protestante, la racionalidad con arreglo a fines o la racionalidad instrumental, como querramos llamarla, nos iba a llevar a una sociedad tremendamente burocratizada, ¿no? O sea, que la burocracia iba a resolver todos los problemas de la sociedad y que, por supuesto, la idea de la libertad, la idea de individuo libre, se iba a perder. Es una mirada en parte distópica. Y la tercera fuente, que de teoría social de Marx, digamos, Marx no es un sociólogo, digamos, desde el punto de vista clásico de lo que es la sociología, pero lo podemos tomar como parte de la teoría social a Marx. Bueno, la utopía comunista, aunque Marx no habló mucho, no dijo demasiado acerca de esta utopía comunista y se preocupó, como todos sabemos, todas sabemos, de analizar el capitalismo, más que nada. Y la utopía comunista aparece así, un poquito en una parte de la ideología alemana, cuando da cuenta de una sociedad que se parece a una utopía, ¿no es cierto? Una sociedad donde está anulada la división del trabajo, que digamos, un poco nos manejamos en relación a nuestros deseos, las cosas que nos gusta hacer, y la forma de trabajo, tal como lo conocemos en la sociedad capitalista, iba a desaparecer, ¿no? Entonces a la mañana iba a ser filósofo, a la noche puede ir a pescar, bueno, esas cosas que dice Marx en ese pasaje un poco disperso así en la ideología alemana de Marx. Bueno, es una mirada utópica del futuro de la sociedad, es decir, superada las contradicciones del capitalismo, entrada en un periodo de socialismo, bueno, se puede entrar también en una época utópica, es decir, donde el trabajo ya es casi lúdico, ¿no? Para utilizarlo de una manera un poco general, es casi lúdico. Bueno, también podríamos hablar de otras utopías, como el socialismo utópico de Saint-Simon, las propuestas de los fanasterios de Owen, bueno, un montón de perspectivas utópicas del socialismo llamado utópico precisamente, que es lo que nos presentó en ese libro famoso Engels sobre el socialismo utópico, el socialismo científico. Bueno, digamos que para hacer una diferencia, aquí hay, digamos, 4 imágenes de la utopía y de la distopía. Arriba, en la primera hacia la izquierda, es una imagen de la utopía de Tomás Moro, de las primeras utopías escritas. A la derecha, la distopía de famosa película Soy Leyenda. Brasil, a la izquierda abajo, que es una distopía
que se parece bastante a una perspectiva weberiana acerca de una sociedad profundamente burocratizada, donde está todo, ustedes si recuerdan la película Brasil, es una sociedad que tiene todo incorporado en el interior del sistema, inclusive el mismo terrorismo. Ustedes se acuerdan seguramente de la escena en donde están una de estas señoras que acá está haciendo una cirugía estética. Hay una gran explosión en el restaurante y sin embargo las personas siguen actuando como si nada sucediera. Y esto un poco nos trae a colación, yo me voy a referir por supuesto a la pandemia en la próxima diapositiva, pero convengamos que en las distopías no necesariamente se vive en una situación consciente de que se está viviendo en una distopía, sino que se naturaliza bastante. Si nosotros, por ejemplo, tomamos bueno, ahora bueno, la distopía entonces es una construcción pesimista, catastrófica. La distopía tiene que ver con una situación no deseada por la sociedad, al revés de la situación de la visión utópica, que es una visión optimista de la sociedad, una visión esperanzada, una sociedad perfecta, una sociedad de la abundancia. Si ustedes toman la imagen de abajo a la derecha, es un cuadro de Bruegel en donde da cuenta de yo la puse porque me recordó una famosa obra de teatro de Lope de Rueda, uno de los pasos de Lope de Rueda, que se llama La Tierra de Jauja. Es una tierra de abundancia la utopía, ¿no? No hay trabajo, se descansa todo el tiempo y hay una suerte de cuerno de la abundancia que nos provee del alimento, del vestido, bueno, todas las necesidades están cubiertas y prescindimos del trabajo. Estas son las cuestiones que hacen una diferencia entre lo que podemos considerar una utopía de lo que podemos considerar una distopía. Bueno, digamos que si nosotros tomamos esta situación desde el punto de vista de esta distopía en la que estamos supuestamente viviendo y que podíamos caracterizar a esta sociedad, después me voy a referir un poco más a este autor, a Byung-Chul Han llama una sociedad viral. Es decir, es una sociedad en donde estamos viviendo atravesados por una presencia de un virus que nos ha cambiado la vida y que por otra parte, más allá de las soluciones o no soluciones que se puedan encontrar con la vacuna, ustedes saben que en América, en la Argentina sobre todo se está hablando mucho de la vacuna, yo sé que en Europa no se habla demasiado de esto, pero bueno, más allá de esto, digamos que uno puede pensar que una sociedad viral como la que estamos viviendo en este momento y que nos va a acompañar por mucho tiempo seguramente, se puede tomar como como una capacidad de destrucción masiva, ¿no es cierto? Una capacidad de destrucción masiva, y que por otra parte la supervivencia y formas de en la sociedad viral, como nos habla Byung-Chul Han, me perdí un poco, a ver un segundito. A ver, no, porque puedo. A ver qué pasó. Ahí está. Sí, discúlpeme un segundito, me perdí un poco. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Discúlpenme. Bueno, decíamos entonces que supervivencia y formas de vida en la sociedad viral de Byung-Chul Han, digamos como una sociedad que está atravesada por una situación de virus con la que vamos a tener que estar mucho tiempo, puede ser tomada como una situación de distopía. También uno puede pensar en términos de distopía si la pandemia pasa, digamos, hay algunos autores que están hablando de pospandemia, yo soy bastante cauteloso en hablar de pospandemia. La pandemia puede resultar un ensayo general de una forma de disciplinamiento de la fuerza del trabajo novedosa y excluyente.
si nosotros pensamos en Harari, por ejemplo, que dice que la sociedad del futuro son megadatos y robótica, bueno, podemos pensar en una distopía de ese orden en la cual la fuerza de trabajo va a estar absolutamente atravesada por cierto tipo de desarrollo tecnológico y el trabajo condicionado por esto. Por otra parte, también lo que aparece en esta sociedad viral en la que estamos atravesando, esta situación de pandemia, es grandes liderazgos sobre la base del no cuidado frente a la pandemia. Esto es también una cuestión muy interesante para hablar de la distopía en términos políticos. Vieron que se habla mucho de hasta dónde va a durar la democracia, si después de la pandemia, la democracia va a seguir siendo el régimen más adecuado de vida. Bueno, en realidad, personajes, por ejemplo, como Trump, que bueno, no sabemos todavía, es lo más probable que no gane las elecciones de Estados Unidos, pero tiene 70 millones de votos, o sea que hay una postura, digamos, anticuidado, tiene un caudal electoral altamente significativo, como tiene Bolsonaro en el Brasil. Es decir, son también una posibilidad de pensar en la distopía con cierto tipo de liderazgos que tienen que ver naturalizar, esta es la palabra, la situación de pandemia. Y también, digamos que tiene que ver con la distopía esta cuestión de naturalizar esta forma societaria. Por ejemplo, si yo les cuento cómo se está viviendo esta situación de pandemia en la Argentina, en mi país, es muy curioso lo que ha pasado porque cuando comenzó la pandemia, que nosotros y nosotras entramos en cuarentena, todavía había muy pocos contagios y pocas muertes, y sin embargo las calles de Buenos Aires, por ejemplo, estaban absolutamente vacías. Entonces, nosotros decíamos a cada rato, esto es una distopía, estamos viviendo en una distopía, qué situación de incertidumbre y qué situación desesperante que hay esta situación de pandemia, esta situación de que vivimos como adentro de una película de ciencia ficción. Y es muy curioso porque cuando esta situación se dejó de mantenerse en términos de cuarentena, que es cuando comenzaron fuertes los contagios, estamos en el puesto 10 en la Argentina en valores relativos, la sociedad empezó a naturalizar la situación de pandemia. O sea que estamos, vamos a decir, peor que antes, pero naturalizando una situación de vida en la sociedad viral, como les estoy comentando. Por otra parte, también, seguimos adelante, podemos distinguir frente a la pandemia he seleccionado tres grandes posturas relacionadas con esta situación de pandemia. Por un lado, desde el punto de vista sistémico, es decir, todos los autores que trabajan, inclusive yo también, yo tengo una materia sobre Luhmann en la universidad, desde una perspectiva sistémica, pensando que nuestra sociedad es, desde un punto de vista marxista, una sociedad capitalista, desde el punto de vista de su modo de producción, pero ese modo de producción no es lo que marca el criterio de diferenciación societaria, sino que se trata de una sociedad sistémicamente diferenciada, funcionalmente diferenciada, son sistemas sociales diferenciados, autorreferenciales y autopoéticos, es decir, son sistemas cuyas comunicaciones reproducen cada sistema por autorreferencia y trabajan con otros sistemas con acoplamientos estructurales comunicacionales. Ustedes fíjense que es altamente atractivo pensar que esta pandemia tiene que ver con un nivel de comunicación muy alta. Ustedes imagínense lo que hubiese sido esta pandemia si estaríamos todavía alojados en la comunicación por la vía del correo postal y el teléfono, ¿no? Es decir, es un virus que, vamos a decirlo de alguna manera un poco general, se expande como se expande la comunicación en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, es un mundo altamente comunicado, hipercomunicado, y son comunicaciones de manera instantánea prácticamente. Bueno,
En ese sentido, entonces, podemos decir que desde el punto de vista sistémico, yo podría nombrar, por ejemplo, a un autor como Rudolf Schickwet, alemán, que planteó que esta pandemia había resultado ser una simplificación de lo social, en el sentido de que el sistema sanitario comenzaba a marcar las pautas comunicativas del resto de los sistemas autorreferenciales y autopoiéticos. Por otro lado, tenemos una visión, si se quiere, de carácter más distópico con relación a esta pandemia, encarnada por un filósofo que todos lo conocemos, está muy de moda. Yo tuve la suerte de leerlo de manera bastante temprana, este autor, cuando en la Argentina todavía prácticamente no se conocía, 2014 aproximadamente, que nos dice precisamente que no solamente no va a alterar el capitalismo, digamos, en cierto sentido roza con la explicación sistémica, no va a alterar el formato del capitalismo, sino que lejos de que el capitalismo caiga, va a reforzar las formas del capitalismo y que por otra parte también lo que Byung-Chul Han analizó es que las sociedades que han podido resolver de una manera más eficaz esta cuestión de la pandemia son estados como Corea del Sur y China, que tienen formas de control muy rígidas sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Y precisamente lo que nos dice Byung-Chul Han, ha desarrollado bastante esta idea en reportajes y demás, que estos modelos de control de la pandemia por la vía autoritaria a la manera de China o Corea del Sur son, por otra parte, exportables. O sea, que esta sociedad viral puede resolver esta situación de vida social permanente con controles de los tipos ensayados exitosamente en sociedades como la coreana del sur o China. En realidad critica o pone en duda la eficacia de las sociedades, de las democracias liberales para contener esta pandemia. Precisamente, probablemente, si nosotros le incorporamos la mirada, la faceta cultural a este problema, es probable que la idea de individuo libre, la idea de la libertad occidental, no sea la mejor manera de contener esta pandemia. Esto es un poco lo que está sucediendo ahora. Yo estoy leyendo, digamos, bastante relacionados con lo que está sucediendo en Europa y lo que está pasando en América Latina. Y aparentemente en Europa, según lo que se lee, hay un rebrote y que nosotros ya tenemos una situación grave, pero tendríamos que mirar el invierno europeo para anticiparnos de alguna manera a el invierno nuestro. Pero bueno, esta es una cuestión que, digamos, ustedes saben que esta situación de pandemia se ha entremezclado lamentablemente con cuestiones de carácter político, razón por la cual se hace muy difícil al ciudadano cuidarse, que es lo que en definitiva también, por ejemplo, las posiciones de género han colaborado muchísimo en esta interpretación de la pandemia, reforzando fuerte la idea de cuidado de la población por sobre todo. Y un autor como Zizek, que nos habla de que esta pandemia nos iba a traer lo que él llamaba un comunismo oscuro. Es decir, el capitalismo iba a entrar en crisis, se iban a probar alternativas de forma societaria, alternativas económicas que nos iban a acercar a lo que Zizek llamaba un comunismo oscuro. Entonces, eh, tenemos tres posiciones relacionadas con esto, ¿no es cierto? Que un poquito para redondear esta idea y continuar con la próxima, que tenemos o bien las posiciones de carácter sistémica frente a la pandemia, en la cual ahora les voy a mostrar otra diapositiva más, en donde un autor, Sergio Pignoli Ocampo, un compañero de trabajo,
trabajó para una revista chilena sobre este tema. Les voy a mostrar una diapositiva sobre cómo han sido afectados los distintos sistemas sociales, autorreferenciales y autopoéticos en esta situación de pandemia, que pone distancia a la posición sistémica sobre que estemos viviendo en una distopía, porque básicamente el funcionamiento de los sistemas sociales no se ha alterado demasiado y no han entrado en una situación de catástrofe. Mientras que una posición como la de Byung-Chul Han, que es bueno señalar un aspecto más sobre esto, ustedes recuerdan seguramente, si han leído La Sociedad de Rendimiento de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, en donde nos describe una sociedad de rendimiento que, según sus palabras en ese texto, la sociedad viral, que había sido una sociedad característica de los años de la posguerra. Bueno, yo soy un resultado del baby boom, ¿no es cierto? Soy un nativo del año 53 y recuerdo perfectamente que había, digamos, tres grandes dimensiones de sentido en esa época que en parte nos recuerdan a esta época. Una suerte de situación de Guerra Fría, que si nosotros pensamos en Chomsky, hay una situación de amenaza nuclear en este momento, permanentemente. Por otro lado, una situación de carácter viral, como era la epidemia de la poliomielitis, y también lo que en gran parte ha aparecido nuevamente, esta suerte de nuevo fantasma del comunismo, ¿no? Ligado a esta situación viral, a tal punto que gran parte de los votantes de esta época, digamos, llaman comunista a aquellos candidatos que no están tan relacionados directamente con el neoliberalismo. O sea que tenemos una situación bastante parecida a la época de la Guerra Fría, de un anticomunismo genérico que está dando vuelta por el planeta, con un virus que nos acompaña, con una situación de guerra nuclear, agregado también, para agregarle más a la cuestión de la distopía, siguiendo un razonamiento como el de Noam Chomsky, que no solamente estamos amenazados por un virus, que no podemos resolver y estamos expuestos a futuras pandemias. Ahora parece que en Dinamarca, leí una información recién, antes de empezar la conversación con ustedes, que Dinamarca ha aniquilado a un conjunto de nutrias porque descubrieron aparentemente que las nutrias traerían otro coronavirus. Bueno, estamos realmente en una situación donde la mutación de los virus es muy alta, la capacidad de, digamos, de pasaje de las especies, entre las especies animales, incluidos nosotros y nosotras, es muy alta. Y sumado a esto, si se quiere más agregarle un poquito más a la distopía, el derretimiento de los polos y la amenaza nuclear, perdón, y la amenaza, el desastre ecológico que ya estamos viviendo. A tal punto que no solamente el mar vomita lo que nosotros tiramos, sino que también ya hay chatarra espacial que genera problemas ya en el espacio. O sea que estamos en una situación que, en ese sentido, si nosotros cruzamos con la cuestión viral y la cuestión de la guerra, de la amenaza de guerra y el desastre ecológico inminente, también podríamos decir que estamos en una situación de distopía. Miguel Ángel, perdona, te quedan 4 minutos. Sí, ya estoy, ya termino. Justito, mira, justito. Justito. Termino con esta slide y ya estamos. Les comento, quería darles la última diapositiva, que es que acá muestra claramente desde una posición sistémica, cómo impactó la pandemia en distintos niveles. Un alto impacto impacto positivo en la ciencia, en los medios de comunicación, en la religión, que lejos de caer, ha crecido mucho la religión y ha incorporado la innovación tecnológica para sus fieles. Impacto moderado en la educación, el derecho y la política. Un impacto incipiente en lo que hace al arte y a la moral, y un impacto negativo y crítico en la economía, el deporte y la salud. Esto lo ha hecho Sergio Piñuelo Ocampo para la revista Astrolabio de Chile. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, fue un placer contarles esto que les quería contar, y bueno, estoy abierto a las
preguntas. Una más, que es, acá tienen mi YouTube y mi Facebook. Si quieren estar en contacto conmigo, yo todos los días a las 5 de la tarde, hora argentina, hago un espacio en Facebook que se llama Reflexiones al Sur de la Pandemia y después lo subo a YouTube. Ya tengo 150 y pico de programas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Hay alguna pregunta del público, alguna reflexión que quieran compartir con nuestro conferenciante del día de hoy? Pueden levantar la mano, pueden escribir la pregunta en el chat o simplemente pedirnos que os abramos el micrófono y de inmediato os pondremos en contacto con el conferenciante. Me parece que no hay preguntas, Miguel Ángel. No, estaba mirando, no hay, parece. No, parece que todo ha quedado muy claro. Me ha impresionado mucho lo que has contado de Dinamarca. Sí, recién me enteré de una noticia que, bueno, hay que chequearla porque se mandan tantas noticias. Lo que pasa es que, claro, que los periodistas a veces leen un pedacito del paper, Claro. ¿no? Entonces, la explicación científica, que es lo más rico, generalmente pasa como desapercibida. Pero bueno, uno está bombardeado de noticias permanentemente que le llegan sobre la pandemia todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Ya, mira, aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros ponentes de esta semana también. Dice que quería preguntar con respecto a Niklas Luhmann y si considera que es un sistema médico. ¿Perdón? Dice Isaías. Isaías, te abro el micrófono. Sí. Sí. Mejor para pregunta... que te haga la pregunta él directamente. Sí. Pero no me... Digamos que él me pregunta, a ver si aló, yo aló. entendí bien. Aquí está Isaías. Ahí, sí, Sí. hola. Hola, Hola Miguel Ángel, Isaías, muchas ¿cómo te gracias. va? Bien, muchas gracias. Quería preguntarte con respecto habías hablado sobre Niklas Luhmann, y me Sí. parece muy interesante con respecto a él, te quería preguntar en realidad si tú consideras que hay como la posibilidad de que Niklas Luhmann habla de los sistemas, ¿cierto? Como de esta diferenciación de la sociedad en sistemas, en como campos Sí. de conocimiento. Si a propósito de la pandemia, ¿cómo tú vinculas el sistema de seguridad, como el sistema, digamos, no sé, policial, con un sistema médico? ¿Cómo sientes que esos dos sistemas se podrían acoplar generando como un nuevo escenario global? Es que, Isaías, tu observación me parece que es de una pertinencia. Yo creo que el tema de la seguridad es un acoplamiento estructural, es un ejemplo típico para explicar acoplamiento estructural entre el sistema de salud y el sistema de seguridad. ¿No? Es decir, el control de la población por la vía de la salud. Por eso que Byung-Chul Han nos presenta, y es muy pertinente para explicar esto, cómo los modelos del formato chino y coreano, el cuerpo está controlado por el sistema, como el sistema por el propio celular, y el habitante inmediatamente tiene la atención médica. Pero también está controlado desde el punto de vista policial. Es decir, es una forma distinta de sociedad de control relacionando el tema de la salud con el control de la población. Por eso, lo que deje el día que se aleje la pandemia, y va a ser complicada esa vida que nos hemos acostumbrado a un control tan fuerte. Muchas gracias. No sé si te contesté, Isaías, o quedó algo pendiente. Siki Jiang Un placer. dice, usted ha mencionado 3 posibilidades sobre el régimen en el futuro. ¿Cuál le parecería la más probable? Bueno, las tres, o sea, vos te referís a las 3 posibilidades que planteé en las 3 explicaciones, la sistémica, la de Byung y la de Zizek. ¿A esas 3 te referías? Siki, voy a dice Sí. que sí. Yo considero que
el capitalismo goza de buena salud por mucho tiempo. Y de momento los sistemas funcionalmente diferenciados siguen funcionando. Han sido afectados de manera diferenciada, pero nada indica que se modifique el carácter de la diferenciación social en el futuro, ni tampoco el modo de producción dominante. No sé si contesto la pregunta de Siki Yang. Yang, sí. Bueno, al parecer sí. Y aquí Valentina Maldonado nos dice que ya está siguiéndote en Facebook. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, si no hay... Bueno, acá Jan dice que, bueno, muchas gracias, o sea, quiere decir que al menos la respuesta, ojo que son respuestas con lo que tenemos a mano. Es decir, a ver, un poquito, el sociólogo, la socióloga se caracteriza, a diferencia del filósofo, porque nosotros no podemos decir con tanta tranquilidad, pensamos tal cosa, tenemos que chequearlo, comprobarlo, es una forma de reflexión distinta. Por lo tanto, con los elementos que tenemos a mano hoy, lo que observo es que, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo para redondear un poco más lo de Yang. Cuando comienza la pandemia, hubo automáticamente un disciplinamiento de la fuerza de trabajo a los sistemas informáticos. Es decir, no hubo ningún cuestionamiento a esa forma, ¿no? Inmediatamente, por ejemplo, no sé, los docentes de la Universidad de Buenos Aires nos tiraron la virtualidad por la cabeza y de un día para otro estábamos dando clases virtuales. No pusimos en duda eso. A pesar de que tenemos un montón de conflictos gremiales, hemos seguido reproduciendo la forma de trabajo dentro de los sistemas informáticos. O sea que, en principio, la sociedad parece que obedece muy rápidamente, ¿no? O sea, trabaja por obligación bien. No se cuestiona demasiado eso. Eso es lo que uno percibe. Muy bien. Ya contestaste la pregunta de, bueno, Adrián Cobustuno tiene una pregunta. ¿Dónde acaba la libertad personal y empieza el control del sistema? Bueno, precisamente, habría que ver esto de la libertad personal, ¿no? Que es una idea bastante genérica, pero creo entender que en realidad nosotros y nosotras vivimos en sociedades profundamente controladas, digamos. Tenemos un margen de libertad quizás un poco mayor que otro tipo de sociedades culturalmente diferentes, pero en gran parte, digamos, el individuo dentro de la teoría sistémica es un entorno del sistema, ¿no? Es decir, que que las comunicaciones están establecidas por los sistemas y nosotros y nosotras un poco estamos adentro de esos sistemas interactuando. O sea que la libertad personal está bastante restringida en una sociedad de control como la que estamos viviendo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Parece que no hay preguntas. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ahora, en un rato, continuamos con la programación habitual después de esta conferencia magistral para abrir la tarde, la mañana, mediodía en Argentina y Chile. A las 5 de la tarde, ciberesoterismo, el papel del ocultismo en el totalitarismo, a cargo de Isaías Castro Aguilera de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y las enseñanzas de la distopía para sobrevivir en el mundo social contemporáneo, a cargo de Mariano Urraco. Entonces tenemos unos minutos. Quería aprovechar para hacer un anuncio parroquial. Les pido por favor que cuando entren en sala lo hagan con su nombre real. Es importante porque como tenemos una lista de los inscritos al Congreso, de los ponentes, de los comunicantes, es importante saber quiénes son. Si no ponen su nombre real, no les damos paso.
Así que, por favor, tengan cuidado con eso. Y bueno, nos vemos en nada, 22 minutos, creo. Usualmente, Miguel Ángel, dejamos tanto tiempo para las preguntas y tal, bueno, pero a veces no hay, no hay tantas, con lo cual nos ha sobrado un poco de tiempo hoy. Nos vemos en un rato con la sesión de comunicaciones. Te Sí, esperamos. acá quiero una aclaración acá, que en Dinamarca van a bisones, no nutrias, me equivoqué. Está Bueno, bien, perdón. Bisones. es igual de horrible. Todo Igual de terrible, bueno, igual de sí. terrible lo que está pasando, pero bueno, se habla mucho, digamos, en términos de la tierra se está purgando, la tierra nos está devolviendo todo el mal que le hemos hecho, ya era hora de que la tierra se rebelara y yo creo que está más que claro, ¿no? eh, con todo lo que ha pasado durante el momento que estuvimos todos encerrados, que los animales aparecían en las ciudades, eh, de eso que yo no sé si tú recuerdas una imagen de un venado que entra en una iglesia, como Sí, observando el, ese entorno que le es absolutamente desconocido, claro, la libertad total. Fue como un momento maravilloso para todos, pese al tema del encierro, ver cómo la naturaleza nuevamente se iba sí, abriendo exactamente. Sí, sí. y da la impresión de que los que sobramos somos nosotros. Pareciera ser. Parece que los que sobramos somos nosotros. Yo siempre recuerdo una frase del señor Smith en Matrix, cuando le dice a Neo que los humanos somos la especie más depredadora que existe, que vamos a un sitio, agotamos todos los recursos y cuando terminamos con esos recursos vamos a otro y los agotamos y así en una carrera interminable. Así es, sí, exacto. Es así. Y bueno, la pena es pensar que tenemos lo que nos merecemos. Así que en estos momentos tan distópicos que estamos viviendo, pues no nos queda más que hablar sobre el tema y tener Y estos sí, espacios para la reflexión y ver así es. cómo podemos resarcirnos con nosotros mismos. Bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ok, Nos vemos. Chao, chao. chao.